Uno de los remedios caseros naturales que han sobrevivido a través de los siglos es la tila. Nuestros abuelos la tenían siempre a la mano para el tratamiento efectivo del nerviosismo y la falta de sueño. Sin embargo, las propiedades medicinales de esta planta van mucho más allá. Así lo afirman diversas organizaciones prestigiosas, entre las que se incluyen la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, la Agencia Europea de Medicamentos, la Farmacopea Británica, Fitoterapia.net y la Comisión E del Ministerio de Salud alemán, entre muchas otras. La tila, también llamada tilo, pertenece a un grupo de alrededor de 30 especies de árboles del género Tilia y se cultiva en prácticamente todo el mundo. En México se usa la variedad endémica Tilia mexicana. Los árboles de esta variedad miden de 5 a 20 metros de alto, tienen grandes hojas en forma de corazón con bordes dentados. Las partes de la tila que más se usan son las flores, pero también son de gran utilidad las hojas y la corteza principalmente. Algunos de los componentes de la tila incluyen aceites esenciales con más de 70 ingredientes distintos: flavonoides, mucílagos, taninos, carotenos, ácidos fenilcarboxílicos, cumarinas, sales de magnesio, aminoácidos y vitamina C, entre otros. Estas sustancias confieren a la tila gran cantidad de propiedades curativas. Así, por ejemplo, los aceites esenciales tienen una acción sedante y antiespasmódica, los flavonoides tienen efecto ansiolítico, sedante y diurético, los mucílagos ejercen un efecto protector sobre las mucosas digestivas y respiratorias, etc. La tila se ha usado legendariamente para aliviar el nerviosismo y dormir bien, pero sus cualidades medicinales son más amplias, pues también calma los síntomas de la ansiedad, la depresión y el estrés, gracias a que actúa como relajante a nivel del sistema nervioso. Alivia la tos y la fiebre, por lo que es eficaz en el tratamiento de infecciones respiratorias. Es eficaz para tratar los cólicos y los espasmos por trastornos en los sistemas digestivo y reproductor, de modo que es de utilidad en cólicos menstruales, cólicos biliares y síntomas de colon irritable, es decir, la colitis nerviosa, tales como hinchazón abdominal, gases intestinales, diarrea o estreñimiento. Además, por su contenido en fibras, contribuye a una mejor digestión. Combate diferentes tipos de dolor por su acción relajante, antiespasmódica y antiinflamatoria. Así, además de las condiciones antes mencionadas, la tila es muy beneficiosa para quienes sufren de dolor de cabeza o migraña. Desinflama músculos y órganos, por lo que se recomienda para golpes, torceduras e incluso problemas reumáticos. Mejora la circulación y fortalece las paredes de los vasos sanguíneos, por lo que es útil en problemas de insuficiencia venosa como en las varices. Disminuye la presión arterial alta. Por sus efectos vasodilatador y diurético, la tila es efectiva como coadyuvante en la hipertensión arterial. Mejora las defensas del cuerpo gracias a su contenido en antioxidantes que refuerzan al sistema inmunológico. Y finalmente, la Farmacopea Británica la menciona como un remedio válido para aliviar los mareos, las palpitaciones e incluso contra la epilepsia. La tila se consume mayormente en forma de té. Su preparación en esta modalidad es sencillísima. Se requiere una cucharada de flores secas de tila, que equivalen a unos 5 a 7 gramos, y una taza de agua equivalente a 250 mililitros. Se pone a hervir el agua y cuando llegue a su punto de ebullición se incorpora la tila. Un minuto después se retira el recipiente del fuego, se tapa, se deja reposar la fórmula y se cuela. Opcionalmente se puede endulzar con miel de abeja al gusto. Se recomienda tomar de 1 a 3 tazas por día. En caso de enfermedades respiratorias por virus o bacterias, al té de tila se le agrega el jugo de medio limón para obtener la máxima efectividad. La tila de administración oral también se comercializa en forma de tabletas o cápsulas, en cuyo caso deberán seguirse las indicaciones del fabricante y del médico tratante. Ahora bien, para el tratamiento de la amigdalitis aguda y de infecciones bucales se puede tomar el té de tila tal y como ya se explicó, y adicionalmente se pueden realizar gárgaras con una infusión a base de tila y bicarbonato de sodio. Los ingredientes para elaborar esta receta son una cucharada de flores y hojas secas de tila, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, un octavo de cucharadita de sal y un vaso de agua.
Para su preparación se pone a calentar el agua y cuando esté hirviendo se le agrega la tila, luego se apaga el fuego, se tapa el recipiente y la fórmula se deja entibiar. A continuación se cuela, se le agrega el bicarbonato y la sal y eso es todo. Hacer las gárgaras 2 a 3 veces por día, por increíble que parezca, su efecto es casi instantáneo. Por otro lado, el aceite de tila es muy efectivo para la hinchazón de los pies, los dolores musculares y las molestias articulares por problemas reumáticos. Los ingredientes requeridos para elaborar esta fórmula son 100 gramos de flores y hojas secas de tila y 500 mililitros de aceite de oliva. Para su preparación, la tila se mezcla con el aceite de oliva en un frasco oscuro y con tapón. Se agita 5 veces por día durante 6 días y pasado el sexto día se deja el frasco sin tocar durante 24 horas para poder separar el aceite de las flores. El líquido resultante se guarda en el frasco y eso es todo. Se recomienda aplicar este aceite sobre las zonas afectadas mediante masajes suaves durante 10 a 15 minutos diariamente hasta que las molestias desaparezcan. En el mercado también se comercializa el aceite esencial de tila para estos mismos fines. En este caso, se combina 5% del aceite de tila con 95% de aceite de almendras dulces o de aceite de oliva y se aplica en las regiones afectadas mediante fricciones suaves. Pues bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video.